Buenos días, compañeros. Voy a exponerles el capítulo de 4 fragmentos. Mm, para comenzar, se asume que hay que describir esta descomposición y si esta hipótesis es correcta, se estará viendo en el campo de acción social y cultural. Debe entenderse primero como un conjunto de fragmentos descompuestos de la misma modernidad, que voy a comenzar a nombrar uno por uno, señalando lo que es más importante para mí y haciendo síntesis de ello. Por lo que voy a tomar citas del autor para que sea más fácil de entender. Mm, el primer punto comienza por decirnos: la reacción antimoderna más profunda es aquella que resiste con mayor vigor el voluntarismo de las fuerzas modernizadoras. Es decir, que aquella fuerza que trata de resistirse con voluntad ante las fuerzas modernizadoras es una reacción antimoderna, la cual no es buena y viene a atrofiar todo este profundo pensamiento. ¿Qué pensamiento sería? Fácil, el pensamiento del espíritu cristiano. Al comienzo de la modernidad vimos que este espíritu se basó en las teorías del derecho natural, que constituyó la principal barrera al poder político. Y también recordemos a San Agustín de Hipona, el defensor dogmático de las leyes cristianas, católicas, que son dirigidas al pueblo para tratar de justificar y fundamentar el por qué la existencia de Dios o qué somos. ¿Qué somos? Para San Agustín de Hipona, en sus dogmas, nos dice que somos unas criaturas de Dios. Básicamente, una criatura que tiene tanto la libertad del heredero como para ello. Entonces, se puede hacer una reflexión de ello, ¿no? Porque con la llegada de la modernidad, esta idea queda reemplazada por un ser del deseo. Entonces, si queda reemplazada por un ser del deseo, estamos hablando de el yo, porque ahí se encuentran los deseos, ¿no? Recordemos a Freud, en el, en la parte inconsciente se encuentra el yo, en la parte consciente se encuentra el ello, pero esta manifestación de que, de que el hombre es más que deseo, no es nada más que la envoltura del ello, o sea, es solo una pequeña parte de lo que todavía no conocemos de nuestra capacidad o de nuestros secretos, por lo que la nueva antropología se dice ser moderna, porque lleva al extremo, ¿no? Esa lucha entre la religión y más en la religión contra el cristianismo, ¿no? Que es el tema central de las obras de Nietzsche y de Freud, pero también es antimoderna a su vez, porque en la medida que descarta eso, descarta que el hombre ya no es un ser histórico. Continuando, es decir, somos lucha eterna entre el deseo y la ley. En Gran Bretaña y Francia, sobre todo la intimidad apareció a finales del siglo XVIII, fuera de la vida religiosa, ya que había estado quebrantada por las reformas protestantes y pues gracias a esto se le asignó mucha importancia a la piedad nuevamente y a la confesión, porque era la manera íntima de sentirnos bien o de darle importancia a esas cosas que la gente pensaba que eran importantes, como la espiritualidad. Entonces, esta intimidad se seculariza, es decir, que los pecados se convierten
en un consejo psicológico y hasta muy pronto mm, daría, daría pauta para el psicoanálisis. De hecho, aquí se menciona en el texto que el yo pierde control de la vida psíquica. El yo, que es la envoltura del ello, pues, pues ¿cómo puede ser posible que pierda vida psíquica, ¿no? Y esta está quebrantada, ¿no? Por completo por la idea de la racionalidad de la conciencia. Porque ¿en dónde se encuentra ese yo? El ello. Pues vamos, no se encuentran los dos en la conciencia. Uno está en la parte inconsciente y el otro en la consciente. Aunque los dos trabajan en igualdad, o sea, están unidas. De esto, este reconocimiento a lo que llamó Nietzsche el ello, es el vocablo que también fue transmitido por Goldberg a Freud, quien indica ese mismo préstamo. Entonces, este es el punto número uno de la descomposición de los cuatro fragmentos. Es decir, que ya no somos libres, sino somos esclavos del deseo. Y es pues es antimoderno, porque es una lucha eterna también entre el deseo y la ley. Entonces, para, para abrir con el segundo punto, hay que hablar de la economía. La economía. La economía esta se basa en el consumo, que no se puede reducir a una antropología del deseo, pues la primera es inseparable de la racionalización industrial. Es decir, que no se puede em, solo hacer cosas para el propio deseo del humano, sino que también debe ser cómplice de la racionalización industrial. Y lo que vemos ahora es simplemente una separación de la cual observadores como Lester Truff y Michel Albert señalan con razón que el error que incurren ellos es en olvidar el lugar central que tienen las empresas de producción. Recordemos bien que las empresas que las empresas actuales hoy ocupan el lugar que tenía antes el capitalismo. Ya se entiende que el capitalismo era el sistema de movilización de recursos financieros y humanos. Es a lo que la empresa se está volviendo, cuando no debe ser así. La empresa, como dice Ford en una de sus célebres frases que está impresa en el libro, el cliente puede tener el automóvil del color que elija, con la condición de que sea negro. Claro, no le vas a dar al cliente algo que él no quiera solo porque a ti te nace. Por eso hay miles de colores para que tú elijas, ¿no? Claro, claro está ahí. Ahí está implícita la racionalidad, ¿no? Porque pues cómo le voy a dar algo que el hombre no quiere. Y claro está. Em, pues recordemos que ese lugar central que olvidaron debe ser la búsqueda de símbolos, ¿no? De una posición social o del deseo de seducción o de exotismo y también de la búsqueda de aparatos que reemplacen el trabajo o permitan desplazamientos más rápidos o bien alimentos de calidad garantizada y de rápida preparación, que no tiene nada que ver con el sistema de movilización de recursos financieros y humanos que actualmente manejan las empresas. Entonces, en, en este ámbito, es el segundo, va de la mano con el tercero. ¿Por qué? Porque en el tercero se habla de una idea de producción, pero basada en la organización. Aquí es donde se busca tener un lugar central bien determinado. Por ejemplo, si aquí menciona a los banqueros, los Peire, que fueron las figuras principales del capitalismo del siglo XIX. Son figuras organizadoras, directores de empresas que imponen a fines del siglo XX y después pasan a estar en Estados Unidos. Entonces, la empresa como centro ya ocupa como centro una decisión,
O sea, ahora esa decisión que era antes del capitalismo pasa a ser de la empresa. Entonces, pues estamos en una época en la que se ha olvidado el lugar central de las cosas y que se les debe de dar. Entonces, se sufre, ¿no? Se sufre, pero recordemos eh, que a finales del siglo XIX, pues no había una importancia en saber por qué habría... A ver, permítanme, creo que se me va. Como último punto se encuentra las luchas sociales que están mezcladas frecuentemente con las luchas nacionales. Estas también se consideran modernizantes, como el souvenir que al crear un mercado común de los estados alemanes preparó simultáneamente el desarrollo económico y la unidad política de Alemania, realizada en 1871. Quiere decir que esta identidad cultural es, es hecha para defender las lenguas nacionales o la esencia del movimiento nacionalista que había sido hecho, ¿no? Por ejemplo, se observa el triunfo de la resurrección del hebreo en el Estado de Israel. Vuelven a sus lenguas nativas de su ciudad, porque eso les permite tener una unidad de identidad cultural, que es lo que busca una nación. Así como la nación trata de buscar y determinar su territorio y ampliarlo, no solo quedarse ahí, también crear símbolos de identidad colectiva, armar y construir una memoria colectiva de la nación misma. Eh, por una parte, cada movimiento se generaliza de diferente manera, ¿no? Pero, por ejemplo, el fin que tiene la nacionalidad, que ya les dije, como ampliar el territorio, crear símbolos, colectividad, memoria colectiva, se generalizó mucho en Gran Bretaña y Francia, que de buena gana se había identificado con lo universal de la modernidad en el aspecto económico, institucional, en el político, y, y refuerzan ahora la conciencia de su identidad nacional, porque recordemos, son países de primer mundo. Entonces, mientras tanto en la segunda mitad del siglo XIX, los dos, hay dos tipos de objetivos, que son la nación se separa de la razón, y es la idea de independencia que adquiere cada vez más prioridad frente a la modernización misma. Entonces, por, por el fundamentalismo popular, es donde se encuentra la unión. Se encuentra relacionada la unión nación y razón con el fundamentalismo popular, más que con el liberalismo de las nuevas burguesías o el voluntarismo de los estados separados. Esto yo lo reflexioné mucho con la unión de nación y razón por, por la idea que surgió, ¿no? De crear, de hacer una guerra. Adolfo Hitler, creo yo que era un fundamentalista popular. Fundamentalista popular en un sentido político, porque él defendía su nación, sus ideales y sus raíces a más no poder. Y tanto así que lo llevó a hacer una guerra. Y para mí, mi parecer, una guerra no es manifestación de modernización, sino de de una idea, ¿no? Que adquirió independencia primeramente para llegar a hacer frente con la modernidad, como lo es adquirir el poder, hacer una lucha armada. Porque recordemos cómo llegó Adolfo Hitler al poder. Llegó ganando las elecciones y hizo una unidad política en Alemania muy fuerte, que simultáneamente le trajo un desarrollo político, como arriba dice, se considera modernizante.
qué ilógico o qué irónico.